Las bases del diseño de experimentos, diseños completos. El objetivo de esta clase es que asocies y recuerdes los elementos y tipología de diseño de experimentos. En esta clase podrás adquirir los conocimientos y habilidades suficientes para diseñar un DOE. En la industria y en los servicios, la toma de decisiones basada únicamente en la experiencia o el método de prueba y error suele generar desperdicios, retrabajos y resultados inconsistentes. El diseño de experimentos surge como una metodología estadística estructurada que permite analizar de forma sistémica la influencia de distintas variables de un proceso sobre el resultado de interés. En esta clase se proporcionan los fundamentos conceptuales y prácticos necesarios para comprender cómo se estructura un experimento, identificar correctamente sus elementos y seleccionar el tipo de diseño experimental que mejor se ajusta a una situación planteada. Al finalizar esta clase, reconocerás los elementos básicos que conforman un diseño de experimentos, identificarás la tipología de DOE que mejor se ajusta a una situación determinada y fortalecerás tu capacidad para analizar procesos desde un enfoque estructurado y basado en datos. Para que se hace un experimento, todas nuestras actividades asociadas con planear y realizar estudios de investigación tienen implicaciones estadísticas. Es por ello que prácticamente en todos los campos de estudio empresariales se llevan a cabo experimentos, por lo general para descubrir algo acerca de un proceso o sistema en particular. De acuerdo con la publicación Diseño de Experimentos y su aplicación en la industria, el diseño de experimentos es una técnica estadística sistémica cuyo objetivo es realizar una serie de pruebas en la que se inducen cambios deliberados para averiguar si determinados factores influyen en la variable de interés o de estudio y si existe influencia de algún factor en el proceso o producto, cuantificarla. En el campo de la industria es frecuente hacer experimentos o pruebas con la intención de resolver un problema o comprobar una idea. Esto es una prueba de hipótesis. Entonces, en un proceso tenemos que hay entradas, el proceso en sí, y salidas. Dentro del proceso tenemos factores controlables que son las X y factores no controlables que son las Z. Los objetivos del diseño de experimento pueden comprender los siguientes puntos. Yo decidí simplificarlos. Tenemos que las X que afectan más a Y, o sea, ¿qué le pega más a la Y? ¿Bajo qué configuración de las X hay más certidumbre de acercarse a Y? Que es de qué manera me aseguro de que me acerco más a lo que quiero. Y el siguiente dice que bajo qué configuración de las X hay menos de lo no deseado, o sea, que es menos peor. Y el D dice bajo qué configuración de las X le ganan a las Z, que es con qué configuración de los factores controlables, que son las X, estos tienen mayor peso que las Z, o sea, los factores no controlables. El diseño de experimentos permite pasar de la prueba y error a una toma de decisiones basada en datos, identificando qué factores influyen realmente en un proceso y cómo deben ajustarse para mejorar su desempeño. Bueno, entonces el diseño de experimentos se basa en la correcta identificación y manejo de ciertos elementos fundamentales. Tenemos tres vitales: la Y, las X y los niveles. La Y es una característica del producto o servicio. A través de esta variable se evalúa si los cambios realizados en el experimento generan mejoras, reducciones o variaciones. Ejemplos: aumento, disminución, tiempo, calidad, resistencia, eficiencia, otras. Las X son variables del proceso, entradas del proceso, características del proceso. Pueden modificarse deliberadamente durante un experimento para observar su efecto sobre la variable de respuesta Y. Ejemplos de esta X es temperatura, tiempo, presión, velocidad, entre otras. Niveles son valores o condiciones específicas en los que se evalúa cada factor controlable durante el experimento. Indican cuántas condiciones distintas se consideran para cada factor y deben de ser claros, medibles y operativamente posibles. Ejemplo: mi X, temperatura. La voy a medir en 180 o 200 grados Celsius. Estos son mis dos niveles. Tenemos la tipología del DOE. Hay diseños de experimentos unifactoriales y diseños multifactoriales. Unifactoriales, un solo factor,
y puede tener niveles multifactoriales, 2 o más factores. Dentro de los multifactoriales tenemos en los que nos vamos a centrar el día de hoy, que son los diseños completos. Estos se corren todas las combinaciones posibles. Aquí se encuentran diseños como el 2 a la k y a por b. Los fraccionados se seleccionan todas las combinaciones por correr. Aquí se encuentran los diseños como 2 a la k menos n, Plackett-Purman y Taguchi. Como su nombre dice, son fraccionados, o sea, se elige qué combinaciones se van a correr, qué se va a experimentar, pero ya más específico, con modelos ya probados. Bueno, tenemos el diseño completo unifactorial, que es el primer tipo de diseño que vamos a ver hoy. Contexto de un ejemplo, ¿no? Un laboratorio desea evaluar el efecto de la concentración de un aditivo sobre la resistencia de un polímero. Para el estudio, la concentración del aditivo se probará en 4 niveles diferentes, manteniendo constantes todas las demás condiciones del proceso. Desarrollo. La variable de respuesta Y es la resistencia del polímero. El factor controlable X es la concentración del aditivo. Este es un diseño de un solo factor con 4 niveles. El siguiente es diseño factorial completo 2 a la k. Ejemplo, pues tostado de café. Contexto. Quiero saber si hay interacción entre el tiempo de tostado y la temperatura de la máquina que ocupo para tostar el café. Y quiero saber qué combinación de tiempo de tostado y temperatura produce el mejor sabor. Desarrollo. El diseño es 2 a la 2. 2 niveles, 2 factores. Aquí los tenemos. Factor A, tiempo. Factor B, temperatura. El tiempo, 10 minutos y 15 minutos, 2 niveles. Y la temperatura, 200 Celsius y 230 Celsius, igualmente 2 niveles. Aquí tenemos la tabla experimental, donde se encuentran todas las combinaciones posibles. A en su valor menor y en su valor mayor. Y B en su valor menor y en su valor mayor, de igual manera, todas las combinaciones posibles. ¿Cuándo se usa este diseño? Cuando se habla de 2 o más factores. Cuando se especifica que todos los factores tienen solamente 2 niveles. Y cuando el objetivo es evaluar interacciones entre factores. El siguiente diseño es factorial completo A por B. Acá, para ejemplificar, tenemos relleno para empanadas. Contexto. Voy a hacer unas empanadas. Tengo jamón y queso para los rellenos. Voy a probar con 2 y con 3 rebanadas de jamón. Y también voy a probar con 20, con 30 y con 40 gramos de queso. Quiero saber qué combinación resulta mejor para prepararme unas empanadas. Desarrollo. El diseño es de 2 factores, donde el primero, rebanadas de jamón, se va a correr en 2 niveles, mientras que el segundo, gramos de queso, se va a correr en 3 niveles. Esto genera 6 combinaciones posibles. Este diseño es un A por B, ya que difiere el número de niveles por factor. La tabla experimental, aquí está. ¿Cuántas corridas? 6. Todas las combinaciones posibles con los 2 factores, jamón y queso. Y acá se colocarían los resultados. ¿Cuándo se usa este diseño? Cuando el problema se limita claramente a 2 factores, induce a y B. Cuando sugiere explícitamente que un factor tiene más niveles que el otro. Y cuando se habla del análisis simultáneo e interacción. El siguiente, diseño factorial completo con factor de bloque. Contexto. Una empresa metalmecánica produce piezas pintadas para la industria automotriz. Se ha detectado variabilidad en la adherencia de la pintura, lo que genera retrabajos y rechazos. El ingeniero de proceso sospecha que, aquí hay una prueba de hipótesis, primero tenemos que la variación entre turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, influye en los resultados, pero que esta variable no es de interés para analizarla, sino nada más para controlarla. También tenemos que hay 2 variables del proceso que podrían afectar directamente a la calidad del recubrimiento, y estas se definieron como la temperatura de secado y el tipo de pintura. Por lo anterior, se decide aplicar un diseño factorial completo con factor de bloqueo. Objetivo: determinar el efecto de A, temperatura de secado, y B, tipo de pintura, sobre la adherencia del recubrimiento. La variación debida al turno de trabajo se bloquea. Desarrollo.
el bloque no se analiza como factor, sino que nada más se usa para reducir la variabilidad experimental. Entonces, el diseño es factorial completo, 2 a la 2. Número de tratamientos, 4. Número de bloques, 3. Número total de corridas, 12. Desarrollo, temperatura de secado, factor A, en su nivel bajo y en su nivel alto. Lo mismo con el factor B, su nivel bajo y su nivel alto. Nota, bloquear es categorizar. Tenemos aquí los 3 bloques más bien, un solo bloque, que es B1, turno matutino, B2, turno vespertino y B3, turno nocturno. Tenemos 3 categorías, ¿no? La tabla experimental, aquí se encuentra el bloque que es mañana, tarde y noche. El número de corridas van a ser 12, porque pues acá están todas las combinaciones posibles para temperatura y pintura. Acá está la misma tabla experimental, nada más que acá está simplificada. Justificación. Se utiliza un diseño factorial completo con bloques completos al azar para controlar una fuente conocida de variación no controlable, turno de trabajo, mejorando la precisión del análisis de los efectos de los factores de interés. Nota, este tipo de diseño en la práctica suele acompañarse de un análisis de varianza ANOVA para determinar el factor más influyente en la variable de respuesta. ¿Cuándo se usa este diseño? Cuando se habla de varios factores, cuando se indica que todos los factores tienen 2 niveles, cuando se induce una fuente de variación no analítica, factor del bloque, cuando se menciona su control, no su análisis principal, y cuando se habla de interacciones entre los factores. Ok, con esto estamos dándole fin a esta primera clase.